ciencias, letras, mm, en dos continentes y también en el ámbito ruso. De Rusia voy a hablar de un pintor que dejó huella, y bueno, voy a hablar incluso también de Juana de Arco, que fue una de las principales heroínas y santas de la época de la transición de la Edad Media y la Edad Moderna, francesa y europea. El primer ejemplo es en Rusia. Valentín Alexandrovich Serov fue pintor ruso formado en París, descubrió en el género del retrato y fue considerado el fundador del realismo ruso moderno. Y una de las obras es Niña de los Melocotones, un hombre que dejó huella, bueno, pues en el ámbito ruso, aunque estudió fuera del país. Valentín fue pintor francés, formado en el taller de Simone Bouet, se relacionó en Italia con Poussin, cuya influencia se reflejó en la obra Martirio de los Santos Procesos y Martinianos. Establecido en Italia, destacó como uno de los más fieles seguidores de Caravaggio, uno de los pintores más importantes de Italia y también del ámbito europeo. Aunque su influencia fue más bien pobre en Francia, el monarca Luis XIV ordenó colocar algunas obras suyas en los aposentos reales de Versalles. Un hombre, bueno, que no fue tan conocido en Francia, pero que fuera de Francia sí que dejó huella. Verdad que en España tampoco fue muy conocido. Juana de Arco fue heroína y santa francesa, nacida en el seno de una familia campesina acomodada. Su infancia transcurrió durante el sangriento conflicto enmarcado en la Guerra de los Cien Años, que enfrentó al delfín Carlos, que era el hijo, el primogénito del monarca Carlos VI de Francia, con Enrique VI de Inglaterra por el trono francés, y que provocó la ocupación de buena parte del norte de Francia por las tropas francesas y borgoñonas. Fue ese conflicto entre las dos principales potencias en justo la transición de finales del, bueno, en el final del medievo, la Edad Media, con el comienzo justo en 1453 se comenzó la Edad Moderna Europea. En España fue en 1492 con el descubrimiento de América. Y Juana de Arco fue al final una de las heroínas y luego mártir femenina más importante porque intentó ayudar a su país, pero bueno, finalmente, bueno, eh, no pudo. Y bueno, también murió muy joven. Charles Scott Sherrington fue médico británico, discípulo de Goltz en Estrasburgo y de Rudolf Virchow y Robert Koch en Berlín. Al finalizar sus estudios regresó a Londres para enseñar fisiología en el St. Thomas Hospital. Más tarde llevó a cabo trabajos experimentales en la Brown Institution, departamento veterinario de la Universidad de Londres, y en 1895 pasó a impartir clases de fisiología en Liverpool. Y desde 1913 hasta su jubilación, que se produjo en 1936, enseñó en Oxford. Y una de las obras es La acción integradora del sistema nervioso de 1904. Un hombre, bueno, pues que estuvo como discípulo de grandes médicos que dejaron huella fuera del ámbito anglosajón, pero bueno, él luego bueno, dejó huella en la ciencia o en la medicina anglosajona. Paul Dubois fue escultor francés. Su obra se caracterizó por su aproximación a la escultura de tipo clásico, de perfecta factura, teniendo entre sus máximas influencias la de los maestros del Renacimiento italiano. La obra es Cantante Florentino de 1865, que se encuentra al lado del propio autor francés, y hay que decir que el propio Dubois, bueno, pues su influencia fue la cuna del arte occidental y europeo, porque el Renacimiento italiano como el Barroco fueron, al final, su nacimiento se produjo en Italia y de ahí se extendió como el humanismo y todo ello a todo el continente europeo y occidental. Maurice Martenot fue pedagogo e ingeniero francés, inventó ondas Martenot en 1928, instrumento musical de teclado que permitió obtener innumerables sonidos musicales, producidos por oscilaciones eléctricas y transmitidos por medio de altavoces. Pues Martenot, bueno, pues, se dedicó prácticamente al mundo del arte musical. Theodor Schwann fue naturalista alemán. Desarrolló la teoría celular, uno de los paradigmas fundamentales de la biología moderna. Inició su actividad como fisiólogo bajo la tutela de Johannes Peter Müller en el Museo Anatómico de Berlín, dedicado sobre todo a la investigación experimental. En el curso de unas investigaciones sobre el aparato digestivo, descubrió en 1866 la pepsina, una enzima que se encuentra en el epitelio del estómago y que desempeña un importante papel en los procesos digestivos. Comentar, bueno, pues que él desarrolló lo de la pepsina, una enzima, que al final la enzima es lo que intenta, bueno, pues es cómo va desarrollándose, que es el epitelio del estómago, y todos los procesos que utiliza el propio órgano, hablando del estómago.
Él, en la obra Investigaciones microscópicas sobre la concordia en la estructura y en el crecimiento de los animales y las plantas de 1839, extendió a los organismos animales la teoría celular elaborada por el botánico MJ Seeleyden para las plantas, con el objetivo de que al final tanto los humanos, sobre todo los animales y las plantas, tenemos células que vamos reproduciendo y que vamos creciendo pues, a lo largo de nuestras vidas en el ámbito de la biología. Que luego es verdad que el ser humano es otra estructura social, sí, pero el ser humano yo lo comento siendo historiador y eso que lo que yo tengo de historia es más social o sociales. El ser humano es un agente animal como el resto de animales que han vivido a lo largo de la historia y del ámbito prehistórico, como la flora también, es decir, las diversas plantas desde el nacimiento de la Tierra hasta hoy en día. Así que eso siempre hay que tenerlo, bueno, yo lo digo y esto lo hablo lo explico, bueno, lo digo aquí en este vídeo, que para mi canal, en el cual que todos los animales y las plantas tenemos las mismas funciones. Hay que decirlo. Porque luego pasa que, ¿por qué el calentamiento tal? No, el problema es que el ser humano es el que desde el inicio, no desde hace 50 años, es verdad que desde 50 años, como dicen muchos los meteorólogos, ya ese incremento de calor es derivado del ser humano. Pero el ser humano lleva ya desde el nacimiento. Y lo que intenta el ser humano al final, y esto lo digo yo, siendo historiador, es intentar cambiar el clima a su semejanza. Sabe que eso no va a suceder porque la Tierra no gira en torno a las exigencias humanas. Así que lo comento, hay que ser más cuidadosos con el planeta, porque es nuestra casa. El día que desapareja nos vamos a llevar las manos a la cabeza y vamos a tener pues muchos más problemas. Pero bueno, oye, pasado a lo largo de la historia. Yo os lo dejo como consejo. Hermann Oppenheim fue neurólogo alemán. Su mayor legado al mundo científico fue la descripción de la amiotonía congénita, una ausencia de tono muscular y la descripción del denominado reflejo Oppenheim. Definía además el concepto de neurosis traumática como entidad morbosa automática. Y una de las obras es Die Mitschnitzes Paralyse de 1901. Los dos, uno dejó huella en el ámbito de la biología, el otro en el ámbito de la neurología, al final de la psiquiatría y sobre todo más un neurólogo es de la psiquiatría, pero también está muy cercano a la psicología y a las ciencias sociales. Antonio Egas Moniz fue médico, diplomático y político portugués, estudió en la Universidad de Coimbra y en 1911 obtuvo la primera cátedra de neurología en la de Lisboa. Paralelamente inició una carrera política, llegando a ser diputado a la República Portuguesa, embajador de Portugal en Madrid en 1917 y presidente de la delegación lusa que asistió a la Conferencia de la Paz de Versalles, que se produjo en 1919 por el reparto en torno a de cómo iba a quedar el nuevo mapa europeo por parte de los aliados que fueron los que vencieron a los imperios centrales, en los que estaban Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano o Turquía. En 1921 volvió a dedicarse por completo a la medicina y en 1927 estableció la técnica diagnóstica de la angiografía cerebral para la detección de tumores. También realizó las primeras angiografías e introdujo la leucotomía prefrontal en el tratamiento de algunas enfermedades mentales. Gracias a médicos, neurólogos como él, en Portugal, bueno, pues hoy en día se evitan que los tumores se extiendan por los órganos y bueno, se produzcan mayores fallecimientos. Muchas formas que han obtenido en el siglo XIX, en el siglo XX y que hoy en día las técnicas son mucho más sofisticadas, ayudan a prevenir tumores a través de ciertas terapias, ya sean sobre todo en la mente o incluso en otros tipos de órganos. Pues, gracias a ellos, la ciencia ha avanzado mucho en los últimos 2 siglos. Walter Rudolf Hess fue médico neurólogo suizo. Obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1949, junto al portugués Antonio Egas Moniz, el anterior que he explicado, que fue médico, diplomático, político en Portugal y una de las figuras más importantes del país luso. Bueno, pues Rudolf Hess, junto con el propio médico portugués, obtuvieron ese premio. Y esto hay que decirlo por sus investigaciones del sistema nervioso central. Su padre, que ya de profesión venía de médico, le permitió desde muy joven al propio Rudolf Hess familiarizarse con los aparatos de consulta, ya desde muy jovencito.
También adquirió pronto el hábito de la observación científica, despertado en él cuando contemplaba el paisaje alpino que rodeaba su ciudad natal. En 1900 completó el bachillerato e ingresó para estudiar medicina en la Universidad de Zúrich, en la que obtuvo su título de doctor en 1906. Y una de las obras es Aspectos biológicos de la psicología de 1962. Un hombre que, bueno, gracias también a su padre, pero luego también por su observación científica y todo ello, su padre le ayudó porque su padre ya era médico de profesión, pero él se tuvo que también buscar la manera de convertirse también en doctor. Y la obra, además de aspectos biológicos de la psicología, como he dicho, es una obra de que el ser humano es biología y a la vez psicología o psiquiatría. Es decir, que nunca debemos de olvidar que la ciencia y las ciencias sociales están unidas. Es verdad que la ciencia está más relacionada con el mundo de la biología, de las estructuras, por ejemplo, de la neurología, aunque la neurología es muy cercana a la estructura psiquiátrica y psicológica, en el ámbito de las ciencias sociales. He hablado de muchos ejemplos en el ámbito científico, en Gran Bretaña, en Suiza, en Portugal, pero también, bueno, algún ejemplo europeo en Francia, como un escultor. En este caso me voy a centrar en el ámbito literario hispanoamericano. Rafael Delgado fue novelista y ensayista mexicano, destacado representante junto con Emilio Rabasa y José López Portillo y Rojas de la literatura realista mexicana. Supo orientar su narrativa hacia un realismo de corte costumbrista, en la línea del escritor español José María de Pereda, uno de los más importantes, junto con Galdós, Clarín, de aquella época, y bueno, sin olvidarme yo a Emilia Pardo Bazán y bueno, Rosalía de Castro. El problema es que Rosalía de Castro pertenecía a ese postromanticismo como Becker, el poeta de rimas y leyendas. La obra de Rafael Delgado es Historia vulgar de 1904. José López Portillo y Rojas fue novelista mexicano, hijo de un abogado con buena clientela y posición económica. Hizo los estudios de Derecho y completó su formación con un largo viaje por Europa y Asia, experiencia que recogió en la obra Impresiones de viajes de 1873. Ambos dejaron huella en la literatura mexicana, en todo el ámbito cultural hispanoamericano. Pero no solo de México voy a hablar, también voy a hablar de un ejemplo en Bolivia. Armando Chirveches fue novelista boliviano, vivió muchos años en la capital francesa, fue un costumbrista que arrancó del realismo para pintar el panorama de su patria, trató de seguir los pasos literarios de novelistas españoles, entre los que destacaron José María de Pereda, Armando Palacios Valdés, Vicente Velasco Ibáñez, pero quizás este último, con la ayuda de los naturalistas franceses, influyó más poderosamente en su espíritu y en su técnica. Y la obra es Noche Estival de 1904. Un hombre que al final nació en Hispanoamérica, que conoció la cultura europea y a partir de ahí, ¿qué hizo en Francia, en París? Se la trasladó a su país. Y a partir de ahí también, luego la influencia del mismo idioma en España, bueno, pues de grandes escritores de la segunda mitad del siglo XIX, como José María de Pereda, Armando Palacio Valdés, Vicente Blasco Ibáñez, o incluso otros más de la segunda mitad del siglo XIX, del realismo español y del naturalismo, que dejaron huella a muchos, bueno, muchos de ellos españoles, influyeron también en la literatura de Hispanoamérica. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural en Hispanoamérica o en otros ámbitos, sobre todo en el ámbito científico, porque he hablado también de ciencias en Gran Bretaña, porque claro, al final las ciencias y las letras están unidas. También he puesto algún ejemplo ruso. Y luego he hablado de Juana de Arco como una de las heroínas, y aparte Juana de Arco fue mártir, heroína santa francesa de las más conocidas en Europa. Y bueno, pues muchos de ellos dejaron huella en sus diferentes ámbitos, ya sean las ciencias, muy importantes, como las ciencias sociales o las letras, que son importantísimas para entender la evolución cultural e histórica. Así que lo que he hablado es una unión entre ambas estructuras, por un lado las científicas y por el otro las sociales. Así que si os ha gustado darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.